Entonces, con esta idea de que los ilustres mexicanos tienen una visión de también entender lo que había sido la historia de México y lo que había sucedido en el virreinato, también se toma en consideración ideas más revolucionarias y más independentistas. Obviamente, estaba aconteciendo la independencia de los Estados Unidos y de alguna forma también se estaba llevando a cabo toda una manifestación ilustre de parte del enciclopedismo, de la inteligencia de la Revolución Francesa en cuanto a conceptos de cómo gobernar, de cómo se ejerce el poder, del expansionismo posterior del Imperio Napoleónico y todo lo que significó el tratar de subyugar a la Iglesia Católica y a todo aquel que se opusiera a las ideas nacientes y expansivas de la Revolución Francesa. Lo que es muy significativo es que Hidalgo sí tiene vínculos con muchos de estos ilustres. El mismo Hidalgo y Costilla, el iniciador conocido en México por la independencia de nuestro país, él es un hombre muy culto, hablaba varios idiomas, entre ellos idiomas autóctonos, el náhuatl, el zapoteca, en fin, era una persona sumamente culta, rector del seminario y además pues una persona que tiene contacto con muchos políticos, con muchas personas de alto nivel de reflexión y de pensamiento, como el corregidor de Querétaro. Y todo esto nos lleva a pensar en la trascendencia de que la misma idea de cómo se nace la independencia no es porque, a mi entender, y todo esto como lo he dicho en varias ocasiones, es simplemente mi punto de vista, que tomemos en consideración que la independencia de México está inmersa en todos estos acontecimientos previos que les relaté en la primera parte y cómo finalmente el hecho mismo de que Hidalgo y Costilla inicia un levantamiento en contra de los gachupines. Los gachupines, según entiendo, no son simplemente los españoles en general, sino son aquellos españoles que se sometieron a José Bonaparte, es decir, el que en su momento dado Napoleón nombró como el sustituto del poder de Fernando VII, que entonces era el rey de España y que es relegado y es sometido por parte de Napoleón Bonaparte e imponiendo a su hermano a que gobernara todo lo que era lo que quedaba de los reinos de España, incluyendo el reino de Nápoles, y que esto es muy significativo porque muchos españoles que sí se sometieron a la influencia napoleónica y otros que quisieron seguir la escuela, la sumisión, la disciplina hacia Fernando VII, considerándolo el rey auténtico y que obviamente era el promotor todavía de la religión y todavía del respeto y de acuerdo a sumisión al papado, vamos a decir, al Estado Vaticano. Y esto es muy significativo porque Hidalgo y Costilla, cuando se levanta en armas, se levanta en contra de los gachupines, es decir, a los españoles que traicionaron a Fernando VII y a aquellos que se sometieron a Napoleón Bonaparte. Entonces, lo primero que hace Napoleón es imponer sus criterios a través de José Napoleón Bonaparte. Bonaparte. Y finalmente la idea de Hidalgo es oponerse a esta influencia napoleónica en España. Por eso es mueran los gachupines y los traidores españoles y una disciplina y viva Fernando VII. Y se levanta en contra del virrey y del ejército que ya estaban obedeciendo a Bonaparte. Por lo tanto, la independencia no es de España inicialmente, sino de los traidores españoles que se sometieron a Napoleón Bonaparte y a su hermano. Entonces, así es como prácticamente, a mi entender, el inicio de la independencia de México es una independencia en contra de las imposiciones ideológicas de la Revolución Francesa y de la constatación del imperio napoleónico. Y esto va a marcar una pauta muy importante porque México se va a convertir en una incipiente nación que nace con un espíritu
guadalupano, con un espíritu religioso, con un espíritu significativamente disciplinado a las tradiciones religiosas, vamos a decir, al modo de vida que se establece por la manera eclesiástica de ejercerse la espiritualidad de la religión, la unificación a través de la misma fe, que en México va a ser una fe más inclinada a la guadalupana, es decir, una fe sincrética, una visión que conjuga tradiciones propias de los pueblos prehispánicos, de los pueblos autóctonos, y la influencia evangelizadora que ya tiene más de 200 años de criterios evangelizadores que también hicieron mucho la adaptación sincrética y que por ello finalmente en México, a mi entender, se convierte en un pueblo más guadalupano. Entonces, con esta idea se nace la Revolución Independencia Mexicana, y que de alguna forma va a acabar por vencer la influencia de Napoleón en España, que finalmente se termina con los tratados que son la conciliación en 1814, en donde ya después es confinado Napoleón a su retiro y a su encarcelamiento en la isla de Elba, pero que finalmente el concordato de 1814 facilita la idea de que hay una conciliación entre la Iglesia y los distintos gobiernos o los distintos imperios. Esto establece una pauta nueva de que finalmente con la Iglesia, con el Estado Vaticano, es mejor llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, una conciliación, que estar en guerra, que estar en lucha. Entonces aquí se va a dividir dos conceptos básicos dentro de la mentalidad postrevolucionaria francesa, que tiene que ver con las ideologías propias de la lucha contra el poder hegemónico de la Iglesia y su influencia en la manera de gobernar de los distintos pueblos. Una es tratar de disminuir, abatir e incluso eliminar el poder eclesiástico y su influencia en el poder político, en el poder militar, en el poder económico, que se limiten solo y estrictamente a los temas que tienen que ver únicamente con lo espiritual y que no se involucren ni se metan en nada que tiene que ver con el manejo de la economía, con el manejo de la política, con el manejo militar, con la influencia en todo lo que significa la educación. Y de aquí se va a establecer precisamente lo que posteriormente se llamará la guerra en México entre conservadores y liberales, que no es otra cosa más que lo que unos quieren es conciliarse con la Iglesia y otros quieren eliminar a la Iglesia. Los más estrictos, los más rígidos, les vamos a llamar liberales. Los más conciliadores les vamos a llamar conservadores. Pero ambos grupos van a tener la misma idea, que la Iglesia se mantenga al margen. Unos por vía de la negociación, conservadores, y otros por vía de la eliminación, que son los liberales. Esto es muy significativo porque la primera constitución, la que conocemos como la que termina con la consolidación de la independencia, que es la Constitución de 1824, si no me equivoco con las fechas, es una constitución que en su artículo 3 constitucional marca claramente que la única religión en México será la católica y que no habrá otra religión en México más que ella, y que de esta forma se podrá solamente educar, esparcir y dar la visión católica de lo que debe de ser la manera de gobernar y la manera de educar, la manera de hacer las leyes. Con esa misma inspiración ya José María Morelos y Pavón, había hecho en su Carta a la Nación también una serie de criterios que tienen que ver con una misma idea, ideas más humanistas, más innovadoras, pero finalmente de corte religioso, de corte espiritual, y que esto va a marcar una pauta hasta que en 1857 se modifique todo en la nueva Constitución, que es lo que tiene que ver con las leyes de reforma, que tiene que ver con la lucha entre conservadores y liberales. Es decir, a partir de la primera Constitución de 1824 hasta 1857, que son alrededor de 33 años,
durante esos 33 años hay una pugna entre distintos grupos, unos que quieren que se cumpla la Constitución acorde a como la primera que se emitió, que de alguna forma son los conservadores, versus los nacientes liberales que buscan por todos los recursos a eliminar cualquier cosa que tenga que ver con una influencia de la religión, de la Iglesia, del Estado Vaticano, de todas las órdenes religiosas que se involucren en los temas que tienen que ver directamente con el gobierno, la economía y la sociedad. Es justo decirles que en 1857 ya el artículo 3 constitucional, como estaba originalmente plasmado en la Constitución del 24, finalmente es modificada en todos sus sentidos y ya no habrá una educación influida por la religión ni se tomarán en cuenta criterios religiosos en todos los temas que tienen que ver con el gobierno, con la economía y con las leyes y las normas que van a regir a la sociedad. Bueno, con esto vamos a dejar esta parte, ya lo trataremos en siguientes grabaciones, en siguientes temas. Todo esto es una inspiración para que tú, por lo menos desde mi perspectiva, vuelvo a decir, humilde perspectiva, opinión, con errores que puedo tener de fechas o de algunos datos, pero que finalmente trato de invitarte, inducirte a que reflexiones y a que pienses las cosas desde esta nueva perspectiva. Hay muchos elementos a tomar en consideración y a integrar para poder entender la influencia de la religión con la política y de la política con la religión. No es tan fácil como nos lo han pintado siempre, de que siempre gobernaba la religión y de que siempre el poder político se había sometido a las instrucciones y a los dominios de los papas. Pues no es así, siempre ha habido muchas pugnas, muchas luchas, muchas diferencias, siempre ha habido una constante manera de engañar, de ser tolerantes, de traicionarse o de no serlo y de finalmente pues estar en pugna ambos poderes a lo largo de toda la historia y si no, también las distintas religiones estar en pugna o las distintas versiones. Ya hemos hablado de la influencia musulmana, islámica, como también hemos hablado de la lucha entre ortodoxos y cristianos, todo lo que era el Imperio Romano Bizantino, que cae en 1452, y el pueblo turcomano pues se apodera de él, como también las reformas protestantes y toda la lucha que se ha llevado a cabo y todo esto que tuvo que ver también con las reformas borbónicas. Bueno, aquí lo dejamos. Ojalá y que todo esto te motive a seguir estudiando, a seguir leyendo. Y te recuerdo, muchas de esta información ya está en YouTube, ya está en Google, ya está en Wikipedia. No tienes mucho más que hacer más que tú ir en busca de esta información y leer y escuchar todos los videos, todas las grabaciones que te van a ser muy útiles para que tú vayas formando tus propios criterios de cómo concebir la religión y la política, incluso hoy hasta nuestros días. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias.